Bueno, el tema que les voy a presentar el día de hoy se llama diagrama de dispersión. Es un tema previo para entender la relación que existe entre dos variables y pues que nos va a permitir o dar paso a lo que posteriormente se estudiará y es o que podrán estudiar también en un futuro para posibles investigaciones y es toda la parte de regresión lineal. Bueno, y lo primero entonces que se va a hacer es estudiar el concepto de diagrama de dispersión. ¿Qué es un diagrama de dispersión? Entonces, un diagrama de dispersión es digamos, es un gráfico matemático que nos permite visualizar la relación entre dos variables. ¿Y qué es la relación entre dos variables? Así como, o sea, nosotros hemos estado trabajando hasta el momento, pues, en la mayoría de los casos, una sola variable, ¿cierto? Entonces, cuando veíamos, por ejemplo, la distribución normal implicaba solamente una variable, hacíamos mediciones de tiempo, mediciones de longitudes, mediciones de pesos, mediciones de estaturas, de todo lo que tuviera que ver con variables aleatorias continuas, pero que solamente estaban definidas para una sola variable aleatoria, ¿sí? Aquí vamos a ver es la existencia o la existencia de una relación entre dos variables. Entonces, en este caso uno puede decir que de los ejemplos que tenemos en pantalla, podríamos ver la relación entre el salario y la edad de una persona. Posiblemente una persona más joven pues gane menos salario que una persona que tiene más edad y pueda, por ejemplo, aportar una mayor experiencia digamos, en su hoja de vida y en una empresa. Bueno, o se esperaría que una persona que tenga más experiencia pues gane mucho mejor que una persona que tiene menos experiencia. Entonces podríamos estar hablando de una relación entre el salario y la edad de una persona. Una relación ¿qué sentido tendrá esa relación? Pues será una relación que ahorita vamos a ver, pero podríamos decirle es una relación positiva. ¿Por qué? Porque se supone que, o se supondría que a más edad de la persona, mayor salario. Entonces, una aumenta y la otra también aumenta. Luego, estaríamos hablando entonces de una relación positiva. El segundo ejemplo que tenemos en pantalla dice la relación entre el salario y el consumo de una persona. Bueno, esto también podría ser una relación positiva porque ya que en la economía pues se ha identificado que cuando una persona tiene más ingresos, pues también tiene más consumo. De ahí a veces la popular frase que entre más gana, más gasta. Y es precisamente por eso, porque hay una relación entre esas dos variables, variable ingreso o salario y la parte del consumo. Nuestro tercer ejemplo acá, por ejemplo, podríamos tener la relación entre dos variables como es el precio de un producto y su demanda. Entonces, en este caso, el precio de un producto influye en la demanda del producto. Muchas veces, cuando un producto está muy barato, por ejemplo, que ustedes digan una fruta está en cosecha o algo así, o digamos hay una suba de algún bien o por ejemplo de pescado y todo eso tiende a bajar el precio, ¿sí? Entonces, eso es una relación inversa porque a mayor precio, pues menor demanda, ¿cierto? Cuando los productos están caros, por ejemplo, no hay cosechas o no hay suba o digamos hay escasez de un producto, pues el precio tiende a subir. Y eh, cuando hay demasiado producto, ¿verdad? Disponible, entonces hay una mayor demanda, entonces el precio del producto, pues digamos que es porque está bajo, ¿verdad? Es lo mismo que, digamos, vemos en este caso con los tapabocas. Los tapabocas está una alta demanda de tapabocas y bueno, digamos que como hay escasez, porque en realidad hay escasez en la producción de tapabocas con respecto a su demanda, ¿verdad? Todo el mundo quiere un tapabocas, entonces el precio está alto. ¿Por qué? Porque la producción no alcanza a cubrir la alta demanda. Entonces miren que aquí estamos en una relación inversa, alto precio porque hay poca disponibilidad o poca disponibilidad del producto, poca producción del producto.
Pero, ¿qué pasaba antes? Pues la demanda era bien bajita pues digamos, de tapabocas, solamente lo utilizaban las personas que estaban enfermas, entonces pues había una alta producción de tapabocas y el precio era bajo. Entonces eso, miren cómo juega, digamos, en la vida real, entre que una, por ejemplo, escasee un producto, aumente su precio, o que haya bastante disponibilidad del producto y baje su precio. Bueno. Seguimos, por ejemplo, también podríamos establecer la relación entre la estatura y el peso de una persona. También podría ser que a mayor estatura, pues se esperaría que la persona pues tenga un mayor peso. La siguiente relación sería como la relación entre la cantidad de horas de estudio de un estudiante y su nota final. Eso también podría ser una relación cuando estemos estudiando dos variables, y es cómo incide la cantidad de horas de estudio de un estudiante y pues el resultado en su calificación final. Y finalmente, el resultado o la relación entre el azúcar en sangre y el tiempo de actividad física de una persona. Entonces podríamos también, desde el punto de vista de la, digamos, de salud o de biología, ver cómo se relaciona pues, digamos, en el cuerpo humano. Si alguien comienza a hacer deporte, ¿cómo es esa disponibilidad de azúcar en la sangre? Entonces miren que todas estas relaciones son relaciones que se pueden establecer en la vida real y que ustedes seguramente en las investigaciones que irán a hacer en un futuro también podrán hacer conjeturas o digamos análisis sobre las relaciones que existen entre una variable u otra. Ok, entonces el diagrama de dispersión, pasando acá ya al diagrama de dispersión, el diagrama de dispersión es un tipo de gráfico que se utiliza en un plano cartesiano y muestra los valores de las dos variables. Entonces, pueden existir, y voy a poner, miren, podemos tener este tipo de gráfico y lo que vamos a hacer es que cada puntico de estos, cada puntico que yo tengo acá representa un par ordenado de las dos variables. Entonces, un minuto, ¿sí? Cada uno de estos punticos que yo tengo acá, entonces representa unos datos de una, digamos, una determinada variable. Yo lo puedo ubicar, una variable la puedo ubicar en el eje X. Por ejemplo, aquí tengo una variable X y aquí tengo una variable Y. Cualquiera de las, igual de las que vimos, podríamos tener aquí edad y acá peso, por ejemplo, en un sistema en un plano cartesiano. Y ver, por ejemplo, la edad de una persona, aquí, cómo se relaciona con su peso en el eje vertical, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos tener que una persona perdón, de edad no, sino estatura. Fue uno de los ejemplos que vimos. Voy a colocar acá estatura. Ok, entonces podríamos establecer que la estatura de una persona con respecto a su peso, y podríamos establecer aquí que una persona que mide 1,50 podría pesar acá, por ejemplo, 45 kilos. ¿Sí? 45 kilos. Ahora, seguimos aumentando. Entonces, por ejemplo, podríamos ver un punto por acá. Y este punto por acá nos podría relacionar a otra persona que mida 1,75 y que pese, por ejemplo, 85 kilos. Entonces, en una escala de medición, ¿sí? Entonces, y así vamos graficando cada una de las personas y vamos graficando su estatura en el eje, pues, digamos, horizontal, buscando la estatura en el eje horizontal y buscando el peso en el eje vertical. Entonces, vamos, digamos que es así formamos el diagrama de dispersión. Ahora, ¿qué nos va a permitir ver el diagrama de dispersión cuando terminemos ya de colocar todos nuestros punticos que asocian los valores de las dos variables? Entonces nos va a permitir ver cuál es la relación que hay, si hay como una correspondencia entre las dos variables, y de pronto a medida que una aumenta, la otra también aumenta, o si una aumenta, la otra disminuye.
¿sí? Hay una relación como inversa ahí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los dos diagramas de dispersión que tenemos en estos momentos en pantalla, vemos que aquí en este caso de acá, en el caso de la izquierda, pues hay como una relación más, como más precisa, ¿verdad? Que los punticos que se encuentran aquí en amarillo en el lado de la derecha. ¿Por qué? Porque miren que digamos, los punticos amarillos aquí tienen como una mayor dispersión, ¿sí? Y miren que acá en el lado izquierdo están como más concentrados en una dirección, ¿cierto? Entonces miren que estos son dos tipos de diagramas de dispersión y eso es lo que buscamos ver con el diagrama de dispersión. ¿Qué tipo como de relación nos exhiben esas variables que están ahí? Bueno, entonces, miren que acá vamos a tener un sentido de la correlación. Entonces vamos a ver ese sentido. Entonces miren que en el primer gráfico, en este que tengo acá, existe como una relación que uno podría plantear como si se relacionaran alrededor de esta línea que acabo de dibujar. Es un sentido positivo. Cuando una variable aumenta, la otra también aumenta. El segundo gráfico que tenemos aquí, es una variable, pues digamos que me está exhibiendo un comportamiento de este tipo. Puedo plantear aquí una recta en donde a medida que una variable aumenta, por ejemplo aquí, vamos a tomar dos puntos. Miren que este punto está relacionado en el eje, en el plano cartesiano con este punto de acá arriba. Aquí tenemos mi primer puntito. ¿Qué pasa cuando yo tomo un X más grande? Por ejemplo, que aquí fuera X y aquí Y. Aquí entonces sería X1 y aquí sería un Y1, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa cuando tomo un X2? Un X2 aún más grande que X1. Pues subo y veo a ver con qué Y está relacionado. Y me doy cuenta que está relacionado con un Y sub 2. Entonces miren que a medida que se hace más grande el valor de X, la Y tiende a disminuir, porque Y sub 1 arriba es mayor que Y sub 2 abajo. Entonces, en ese sentido, digamos que cuando los X son cada vez más grandes, los Y son cada vez más pequeños. Entonces, cuando sucede este tipo de fenómenos entre dos variables, o este comportamiento entre dos variables, pues vamos a decir que tienen un sentido negativo. El sentido de la relación es negativo. Bueno, vamos al tercer gráfico. El tercer gráfico sería este, y miren que solamente no hay ni un sentido positivo, no hay un sentido negativo, es una nube de puntos que se encuentra aquí y que no tiene como un sentido definido. Entonces, cuando no tiene un sentido definido, que es una nube dispersa de puntos, pues vamos a decir que hay una relación nula entre las dos variables. Bueno, una relación nula entre las dos variables. Ok, pero que haya una relación, digamos, nula, o positiva o negativa, como en este caso, miren, el primero y el segundo, estaban relacionados, por ejemplo, con una forma que es lineal. Lineal, decimos, ¿por qué lineal? Porque tiene forma de línea. No implica que no hayan otro tipo de relaciones, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a poder establecer varios tipos de relaciones dependiendo de nuestro diagrama de dispersión, que no sea, por ejemplo, la de arriba, lineal y negativo. Pues en el caso de este ejemplo, pues exhiben un comportamiento lineal, por eso les he trazado la línea en rojo. Pero miren que estas que tenemos aquí, que serían los últimos dos diagramas, estos últimos dos diagramas tienen un comportamiento, ¿sí? Tienen un comportamiento, tienen una relación, pero esa relación que tenemos ahí no es lineal. Miren que esto tiene un comportamiento que es de este tipo, decimos sería exponencial, y hay otra que tiene un comportamiento que es en forma de U, ¿cierto? En forma de U. Entonces miren que el diagrama de dispersión me puede dar mucha información acerca de esa relación, ¿verdad?
acerca de esa relación y cómo se relaciona en realidad esa variable 1 con la variable 2 y qué tipo de relación tiene. Si es una relación lineal, es una relación exponencial, una relación en forma de U, es una relación nula. Entonces podríamos ver todo eso mediante el diagrama de dispersión. Pasamos acá a la segunda, a lo siguiente. Y es, ok, aparte del sentido de la correlación, entonces ya vimos puede ser positivo o negativo o nulo, entonces también vamos a tener otro concepto en nuestro diagrama de dispersión y es cuál es la fuerza de la correlación. ¿Cuál es la fuerza de la correlación? ¿Por qué? Porque miren que en este primer diagrama, vamos a numerarlos aquí, es mi diagrama 1, mi diagrama 2 y mi diagrama 3. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el 1 y el 2 exhiben un mismo comportamiento, ¿cierto? Un mismo comportamiento positivo, ¿sí? Un mismo comportamiento que podríamos decir a mayor valor de la variable X, mayor valor de la variable Y. Lo mismo tenemos aquí, mayor valor de la variable X, mayor valor de la variable Y. Existen, entonces, miren que el sentido positivo en los dos gráficos. Pero cuando hablamos de fuerza de correlación, es ver cuál es de los dos exhibe un mejor comportamiento, digamos que un mejor comportamiento en su relación. Entonces, en ese caso, si ustedes se dan cuenta, la nube de puntos está más concentrada alrededor de una línea. Si pasamos una línea recta por ahí, por medio de los puntos, entonces esos puntos están más cohesionados a esa línea recta, o sea, no están tan dispersos, son más bien un poco, se comportan bastante parecidos entre sí, ¿sí? Entonces tienen una mayor fuerza, vamos a decir que tienen una mayor fuerza de correlación. Ahora, ¿qué pasa con nuestro segundo gráfico? Nuestro segundo gráfico yo también podría pasar una línea recta por acá por medio de los puntos y ver que sí, tienen un comportamiento positivo, pero que la fuerza de la correlación no es tanta como en el primer gráfico. O sea, los puntos se encuentran más dispersos alrededor de esa línea recta que acabé de pasar. Bueno, entonces aquí en este caso, cuando están más unidos, más cohesionados esos puntos, exhiben un mejor comportamiento, pues vamos a hablar de una fuerza de correlación fuerte, ¿sí? Y cuando están, pues digamos, un poquito, o sea, se ve un sentido de la correlación, pero están más dispersos los puntos, vamos a decir que es una fuerza débil. Bueno, y claro, ¿qué pasa cuando no exhibe ni una cosa ni la otra, sino que es una nube de puntos dispersos? Pues la fuerza de la correlación es ninguna. Pero nosotros sí vamos a contar con un coeficiente que nos va a poder permitir establecer cuál es, digamos, esa fuerza de correlación. Nos va a permitir establecer dos cosas. Una es el sentido de la correlación y la otra, la fuerza de la correlación. Entonces, las dos, digamos, vamos a poderlas establecer por medio del siguiente coeficiente. Vamos a borrar acá. Entonces tenemos el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces el coeficiente de correlación de Pearson, como su nombre lo indica, lineal. Entonces, correlación porque me va a permitir ver la relación entre esas dos variables. Y lineal, esta palabrita que tenemos aquí, correlación lineal, es porque este coeficiente solamente aplica para evaluar una correspondencia lineal de las dos variables. O sea, no vamos a tener lo que teníamos anteriormente. Por ejemplo, este coeficiente no nos va a permitir, digamos, evaluar estos casos aquí, por ejemplo, estos así, ¿sí?
no vamos a poder decir nada acerca del sentido y la fuerza de, ¿verdad? Sí. No vamos a poder decir con el coeficiente de correlación de Pearson cuál es, digamos, el sentido y la fuerza de la correlación en, por ejemplo, en una relación exponencial o en una forma de U, sino que solamente aplica, miren, para estos casos que se ven como aquí en este y este, donde existe una correspondencia que podría ser descrita por una línea recta, ¿sí? Entonces, aquí, entonces, podríamos tener, si ustedes se dan cuenta, en este gráfico, así como hicimos en los anteriores, por acá podemos pasar una línea, ¿sí? Miren, exhibe un comportamiento. Cuando podemos pasar una línea a través de esos puntos, pues vamos a decir que exhibe un comportamiento lineal, ¿sí? Tiene forma de línea, una línea recta, y en este caso esa línea recta tiene un sentido positivo. Lo mismo que en el segundo gráfico. En el gráfico de la derecha. En el gráfico de la derecha también exhibe un comportamiento lineal, también en sentido positivo. A medida que una aumenta, la otra también aumenta, una variable aumenta, la y también aumenta. Ahora, ¿qué podríamos decir al igual que digamos, en la diapositiva anterior? Pues que esta también pareciera que difieren estos dos gráficos en la fuerza de correlación. Entonces, vemos que en la gráfica de la derecha, o sea, en esta que tenemos acá, hay una mayor fuerza de correlación que en esta gráfica acá, en la de la izquierda. ¿Por qué? Porque miren que los puntos están más unidos, más cohesionados. En cambio, en la gráfica de la izquierda, pues los puntos están más dispersos. Bueno, como todo en matemática, pues tienen ese coeficiente de correlación lineal, que ojo, solamente aplica para decir la relación lineal de dos variables, no otro tipo de relación que puedan exhibir las variables. Entonces, como todo en matemática, pues ese coeficiente de correlación pues tiene su fórmula, ¿sí? Y la fórmula pues está dada por estas expresiones que tenemos aquí. Esta para la población y esta para la muestra. Recuerden que cuando estamos, digamos, podemos tener un estadístico o podemos tener un parámetro poblacional, ¿cierto? Dependiendo de si estamos trabajando con la totalidad de nuestros datos, así es la totalidad de nuestros datos bajo investigación, pues estaríamos trabajando con la población. Si estamos solamente con una muestra, pues estaríamos trabajando con los datos de la muestra. Entonces, pues ese sería digamos, la fórmula de ambos. Ahora, ¿qué implica esta fórmula? Lo que me dice es que el coeficiente de correlación de Pearson lo que relaciona es una división entre la covarianza XY, o sea, de la covarianza entre las dos. ¿Qué va a ser la covarianza XY? O sea, este numerador que tenemos acá. Es el grado de variación conjunta de las dos variables aleatorias con respecto a su media. Así como teníamos una dispersión, recuerden que nosotros hallamos media, digamos, media, mediana y moda, datos de medida central, ¿cierto? Medidas de tendencia central. Ahora, digamos, también nosotros hallamos unas medidas de dispersión. Y esas medidas de dispersión, pues, eran el rango, la desviación estándar y la varianza. Esto va a ser, esta covarianza, va a ser el símilo, digamos, es un concepto asociado a la dispersión de los datos, pero es una dispersión ya no solamente con un solo sentido o una sola variable, sino que va a ser una dispersión conjunta de los datos. Bueno, todo eso dividido entre lo que tenemos acá abajo, que es la desviación estándar de la variable aleatoria X por la desviación estándar de la variable aleatoria B. Nosotros podemos calcular ese coeficiente de correlación de Pearson de una manera muy sencilla en Excel. O sea, no es necesario meternos, pues digamos acá con el desarrollo de la fórmula, sino que lo podemos plantear por medio de una fórmula en Excel y podemos interpretar ese coeficiente de correlación.
Bueno, ¿cómo vamos a interpretar ese coeficiente de correlación? Bueno, lo primero es decirles que el coeficiente de correlación de Pearson es una medida que varía entre -1 y 1, ¿sí? Entonces, siempre está entre -1 y 1 y vamos a ver qué nos dicen los valores, cada uno de esos valores que toma entre -1 y 1, porque podemos establecer una correspondencia en ese coeficiente de correlación. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a interpretar eso? Entonces, así como les dije, podemos tomar valores entre -1 y 1, eso significa que puede ser, el coeficiente puede ser -1, puede ser -0.5, puede ser 0, puede ser 0.8, 0.2, o sea, cualquier valor que esté entre -1 y 1, inclusive, es factible. Entonces, luego se nos presentan los siguientes escenarios en donde yo puedo establecer qué pasa si R es igual a 1. ¿Qué pasa si ese coeficiente de correlación R está entre 0 y 1? ¿Sí? ¿Qué pasa si ese coeficiente es igual a 0? ¿Qué pasa si ese coeficiente está entre -1 y 0? ¿Y qué pasa si el coeficiente es -1? Entonces, bueno, vamos a ver cada uno de esos casos. Entonces, si R es igual a 1, entonces existe una correlación positiva perfecta. O sea, en ese caso, digamos que a medida que una variable aumenta, la otra también aumenta, ¿sí? Pero en una proporción constante. O sea, digamos que la relación que existe entre las dos variables es perfecta. O sea, no hay lugar como que en esa nubecita de puntos a que los datos estén dispersos, no. Casi que todos están. Eso significaría, espérenme. Eso significaría, por ejemplo, en este caso, que si yo pasara aquí en en el diagrama, una línea recta, todos los punticos están cayendo sobre esa línea recta, ¿sí? O sea, están demasiado juntos, no están dispersos. Eso es hablar de una correlación perfecta. Y eso sucede o eso se puede ver cuando el coeficiente de correlación de Pearson da un valor igual a 1. Entonces, indica una dependencia total entre las dos variables. Y entonces, cuando hay una dependencia total entre las dos variables, decimos que hay una relación directa. Entonces, cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en una proporción constante. Ok, tenemos un segundo caso y es, ¿qué pasa cuando el coeficiente de correlación se encuentra entre 0 y 1? Pues existe una correlación positiva, es lo único que podemos decir. O sea, aquí estamos hablando del sentido de esa correlación y cómo vamos a interpretar el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, simplemente hay una correlación positiva, eso quiere decir pues que una aumenta, la otra también aumenta. Ya no en una proporción constante, puede variar. Entonces ya estamos en este caso, cuando teníamos una nubecita de puntos, así como en estos dos, exhibe un sentido de la correlación positivo, ¿sí? Pero ya no es tan perfecto, o sea, no todos están sobre una misma línea recta, ¿verdad? Y simplemente decimos que hay una correlación positiva. No se puede decir ahí ya más nada. O sea, digamos que aquí, en este caso, como lo vemos en pantalla, el R estaría entre 0 y 1. Y lo mismo en este caso. En este caso también tendríamos R entre 0 y 1. Ahorita vamos a ver que esos dos R's van a ser diferentes. Esos dos R's de esas dos gráficas van a ser diferentes y vamos a ver qué más información nos da ese coeficiente. Por lo pronto sabemos que los dos ahí nos van a dar una correlación positiva. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta una variable, la otra también aumenta. Ok. ¿Qué pasa cuando R es igual a 0? Entonces, cuando R es igual a 0, no existe una relación lineal. No existe una relación lineal. Recuerden, el coeficiente de correlación lineal de Pearson es para establecer una relación lineal. Si R es igual a 0, no podemos establecer una línea positiva con pendiente positiva o pendiente negativa que me diga el grado de asociación entre las dos variables. Ahora, eso no necesariamente implica que las variables
no tengan una relación entre sí. ¿Por qué? Vámonos a devolver a la gráfica que teníamos acá. Centrémonos en este gráfico de acá. En este gráfico, si ustedes se dan cuenta, las variables no están relacionadas en una línea recta, ¿sí? No están relacionados. Si yo les paso una tendencia por acá, la tendencia es en forma de U. Es como si estuvieran relacionadas en forma de U. Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de que no hay una relación lineal, porque esa U no es una línea recta, sí hay una relación en forma de U. Entonces, esa relación en forma de U no la puede determinar el coeficiente de correlación lineal de Pearson, ¿sí? En este caso, entonces, cuando nosotros calculamos el R, entonces ese R va a ser igual a 0, ¿sí? No hay una correlación lineal, ¿sí? Pero sí hay una correlación, solamente que esa correlación es de otro tipo. A ver, ¿qué variables pueden estar relacionadas en forma de U? Entonces, en forma de U podríamos tener, digamos, en la vida real, hay varias variables. Vamos a poner aquí dos ejemplos hablando de una correlación en forma de U. XY. Y, por ejemplo, aquí podemos poner edad. Y aquí podemos poner la mortalidad según la edad, ¿sí? O sea, digamos, cuántas personas o cuál es la proporción de personas que se mueren según la edad. Y este comportamiento en realidad es algo así en la vida real, más o menos. Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros tenemos aquí, vamos un poquito así, cuando la persona nace, tiene 0 años, por acá 0.5, 0 sería aquí en el inicio. Cuando la persona nace, tiene unas mayores probabilidades de morir, ¿verdad? Entonces, esto aquí me va a indicar la probabilidad de morir. Entonces, tiene una mayor probabilidad de morir. Los niños menores de 1 año son más propensos pues digamos, a cualquier enfermedad, a nacer también con enfermedades, con patologías, que hay que tener mucho cuidado con ellos. Entonces la probabilidad de morir es más alta. A medida que va pasando el tiempo, la mortalidad, esa probabilidad de morir en los niños, pues disminuye, ¿cierto? Acá, digamos que hay un periodo de estabilización. Este periodo de estabilización es como a los 20 años, más o menos a los 15, pues digamos que la mortalidad cuando está entre 10 y 15 años es realmente muy baja. Entonces, por ejemplo, pongámosle que aquí es 15 o 20, no sé, podría ser 15. Estaríamos en la probabilidad de muerte de una persona más baja. Entonces, en este caso, el valor que exhibe digamos, la probabilidad aquí es este que tenemos aquí, un Q sub 1, que va a ser esa probabilidad de muerte más baja. ¿Y qué pasa cuando, digamos, comenzamos a aumentar, a crecer y a ser mayores? Pues la probabilidad de muerte otra vez comienza a aumentar. Y claro, esto al final se dispara porque ya aquí son edades mayores de 60 años, en donde incluso mayores de 50 años comienza esto a tener otro comportamiento. ¿Por qué? Porque pues ya a mayores de 50, mayores de 60 ya exhiben un comportamiento de probabilidad muchísimo más alto. Y ahí, pues digamos que la edad podría ir, nuestras tablas de mortalidad en Colombia contemplan hasta los 110 años. Entonces, ¿por qué hasta los 110 años? ¿Qué exagerados? No, exagerados no. Hay personas que viven más de 100 años y cada vez son más las personas que viven más de 100 años. Pero cuando una persona vive más de 100 años, pues digamos su probabilidad de morir es muchísimo más alta que una persona que tiene, por ejemplo, 30 años. Muchísimo, muchísimo más alta. Entonces miren que aquí tenemos un comportamiento de variables que están relacionadas, pero que no están relacionadas de forma lineal. Bueno, ahora también pueden existir
Otro tipo de relaciones de ese tipo que son en forma de U. Y es, por ejemplo, la producción de una empresa con respecto a, perdón, aquí no, al costo de producción. Un momento. La producción de una empresa también podría tener este comportamiento, digamos, la relación entre la producción y el costo. Entonces, una empresa podría tener al inicio, cuando tiene una producción bajita, o sea que estamos hablando aquí de una producción que está en estos niveles de acá, y unos altos costos relacionados, ¿sí? A medida que la producción aumenta o el número de unidades producidas aumenta, pues la empresa pues logra hacer uso del, digamos, de la mayor capacidad instalada y poder producir una mayor cantidad de bienes, ¿sí? Entonces, a medida que producen un bien adicional, pues ese valor va a disminuir el costo de producción de ese bien. O sea que si nosotros tomamos aquí un nivel de producción P2 y lo comparamos aquí con el costo va a ser más bajo, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos en una, digamos, hagamos el ejemplo de los tapabocas, si contratamos a una persona para que haga 10 tapabocas en el día, pues ese costo pues, de por tapabocas pues, va a salir bastante alto, ¿verdad? Porque si solamente va a producir 10 tapabocas en el día la persona, pues estamos incurriendo en un salario para la persona, estamos incurriendo en gastos de luz, gastos de energía, de materiales, de materias primas, de otro tipo de cosas también asociadas y el costo va a ser muy alto. Pero si esa persona, a medida que aumente su producción de tapabocas en el día, por ejemplo, que ya no se haga 10 tapabocas, sino que aumente, ¿sí? Esa producción de tapabocas aumente y ya se haga 1000 tapabocas en el día, no sé, una cifra. Pues ya esos costos, pues entre el número de unidades producidas, pues va a disminuir, ¿sí? Entonces ya vamos a estar aquí en un punto 2, donde a un nivel de producción mayor, pues se están utilizando o sí, se están utilizando mejor todos los recursos de los que disponemos. Y eso hace que el costo de producción, pues baje de un costo sub 1 a un costo sub 2, ¿sí? Y bueno, y así sucesivamente. Entonces aquí llega a un punto de producción óptimo, y comienza a aumentar. Y usted me va a decir, bueno, pero ¿por qué comienza a aumentar si ya llegó al punto de producción óptimo? Entonces esto sucede en las empresas en expansión. ¿Por qué? Porque pueden tener, o sea, digamos que pueden tener una capacidad instalada, pueden tener un nivel de producción óptimo con unos costos minimizados, pero a medida que, digamos, que quieren expandir la producción, se están generando entonces nuevos costos asociados a esa expansión de producción. Si yo produzco más, ¿verdad? Estoy aumentando aquí mi nivel de producción hacia la derecha, ¿sí? Aquí a un otro nivel, es posible que ya yo tenga una logística más grande, me toque contratar mayor personal, tenga unos gastos de energía mucho más grandes, suceden contingencias, pues digamos, accidentes asociados a la logística, entonces eso me va a implicar un costo aún mayor. Entonces miren que entonces el costo de producción entonces vuelve a aumentar. Entonces, produzco más, pero ahora están aumentando también más mis costos de producción de esas unidades. Entonces, eso también pues, es unos ejemplos de comportamientos que podemos analizar entre dos variables. Entonces, ¿podrían tener relaciones lineales? Sí. ¿Podrían exhibir otro tipo de relaciones? Sí, también. Entonces, esta relación, por ejemplo, en forma de U, también es muy, muy típica. Pero ¿qué pasa? Que tanto en este caso como en este caso, si ustedes calculan el coeficiente de correlación de Pearson, ese coeficiente de correlación les va a dar 0. Aquí va a dar 0 y va a dar 0, a pesar de que haya una relación. Pero esa relación, pues, si el coeficiente da 0 es porque esa relación no es lineal, es de otro tipo. ¿Okay? Continuamos.
Ok, tenemos entonces el siguiente y es, ¿qué pasa cuando el coeficiente se encuentra entre -1 y 0? Entonces, cuando el coeficiente se encuentra entre -1 y 0, estamos hablando de una correlación negativa. Y esa correlación negativa, entonces va a estar, van a ser como gráficas de este tipo. Si ustedes se dan cuenta en este gráfico, vamos a centrarnos en este gráfico. Este gráfico exhibe un comportamiento lineal, ¿sí? Pero ya no exhibe un comportamiento de este tipo como lo que habíamos analizado, que es aquí, ay, perdón. Ya, por fin. Un comportamiento positivo que miren que la línea ahora de esa relación es aquí con una pendiente negativa. Vamos a decir que es una pendiente negativa. Entonces, miren que lo que dice es cuando yo aumento la variable que está en el eje horizontal, la que está en el eje vertical disminuye. Entonces, cuando este comportamiento, esa línea, tiene esa pendiente o está inclinada de esa forma, tiene una pendiente negativa, entonces vamos a decir que esa es una relación negativa. Entonces tenemos relación positiva, como en este caso de acá, y tenemos relación negativa, que es el caso contrario. Bueno, aumenta y la otra disminuye. Entonces, ese tipo de comportamiento, por ejemplo, ¿cuándo se puede ver ese tipo de comportamientos? Por ejemplo, si ustedes, no sé, están construyendo algo, están construyendo una casa, digamos, la mayor cantidad de empleados, de colaboradores que tengan, de obreros que tengan para construir esa casa, pues menor será el tiempo, ¿cierto? En tiempo de construcción. En cambio, que si tienen muy pocos obreros, pues el tiempo de construcción será aún mucho más alto. Entonces, miren que ahí existe una correlación negativa. A más obreros, menos tiempo de construcción; a menos obreros, más tiempo de construcción. Se comportan de manera opuesta, las dos variables. Listo. Y por último, ¿qué pasa cuando el R es igual a -1? ¿Sí? Entonces, aquí en este caso tenemos una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa. Entonces, en este caso es como cuando nosotros podemos relacionar dos variables de forma inversa, pero esa relación inversa es totalmente perfecta. O sea, digamos que todos los puntos o toda esa relación entre las dos variables, yo las puedo, están bastante cohesionadas en una misma línea. O sea, casi que el grado de predicción de una con respecto a la otra, pues digamos, se puede hacer por medio de una línea recta. ¿Ok? Entonces, pero esa línea recta es una línea que tiene una pendiente negativa. Recuerden que no sé si se los coloqué acá. Recuerden que en matemática, una línea que va así es una línea que tiene pendiente positiva. Una línea que viene así es una línea que tiene pendiente negativa. Bueno, ¿y qué es la pendiente? La pendiente es el grado de inclinación de una recta, de una recta. Entonces, es como cuando, pónganse ustedes, cuando están ustedes caminando o van subiendo una montaña, esa montaña pues va a tener un grado de inclinación, ¿verdad? Vamos a decir que tiene una pendiente. Entonces ese es el concepto de pendiente, el grado, la inclinación de una recta. Ok. Ahora, miren acá, digamos aquí hasta aquí fue el sentido. O sea, digamos que donde esté ese R me va a indicar pues el sentido, ¿verdad? Pero ese R también me va a poder indicar lo que conocemos como fuerza de la relación entre dos variables. Y como los decía, esa fuerza de relación es qué tan unidas, qué tan cohesionadas están esos puntos alrededor. Entonces, en la primera parte, en este primer gráfico, la fuerza de la relación entre las dos variables pues es nula.
Miren acá ese montón de puntos dispersos, pues no tenemos una relación lineal entre esas dos, no están cohesionadas alrededor, amontonadas en una línea recta, no. Lo que vemos ahí es una nube dispersa. Bueno, pero miren que en las otras sí comienza a exhibirse un comportamiento en que cada una de esos puntos están cada vez más y más asociados o alrededor de una línea recta, ¿sí? Entonces, esa línea recta, por ejemplo, miremos el último gráfico. El último gráfico, entonces, lo que nos dice es que ya, miren, esta línea recta nos exhibe una relación perfecta, ¿sí? Una relación perfecta de la que hablábamos aquí en la anterior diapositiva. En esta que teníamos acá, una relación directa positiva perfecta. Entonces miren que aquí vamos a decir que hay una mayor fuerza que por ejemplo acá. Entonces la fuerza de esa última gráfica, la fuerza de la relación entre las dos variables en el último gráfico, es más fuerte que todos los anteriores, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, esos están cohesionados, más junticos alrededor de esa línea recta, a pesar de que todos los gráficos, excepto el primero, exhiben un sentido de relación positivo, ¿cierto? Tienen una correlación positiva, es decir, que el coeficiente va a estar entre 0 y 1. Pero entre más junticos estén, más grande es ese coeficiente de correlación. O sea que, por ejemplo, este coeficiente de aquí esperamos que sea un R muy cercano a 1. En cambio, de los gráficos anteriores, por ejemplo, este puede ser un R de 0.8. Este puede ser un R de 0.6. Este puede ser un R de 0.4. Y este puede ser un R de 0.2. Entonces, el que el coeficiente ahí sea positivo, entonces lo que indica es que hay una correlación positiva, pero aparte, entre más alto el coeficiente de correlación, lo que me indica es que hay una fuerza de relación entre las dos variables muchísimo más alta. Es decir, se pueden ajustar mejor a una línea recta. Bueno, y acá esa fuerza se puede interpretar de la siguiente manera. Vamos a comenzar por una correlación positiva. Si el coeficiente R, aquí, si el coeficiente R está entre 0.96 y 1, vamos a decir que hay una correlación perfecta o una fuerza, pues digamos, de correlación positiva perfecta. Ahora, si está entre 0.85 y 0.95, pues hay una fuerza fuerte, ¿cierto? Una correlación fuerte. Si está entre la tercera fila, si está entre 0.7 y 0.84, vamos a decir que hay una correlación significativa. Si está entre 0.5 y 0.69, hay una correlación moderada. Si está entre 0.2 y 0.49, vamos a decir que la correlación es débil. Y si está entre 0.19 y 0.1, decimos la relación es muy débil. Y pues si está entre 0 y 0.09, la relación pues es nula. Ahora, eso mismo se puede establecer cuando la correlación es negativa. También tenemos unos valores que asocian, digamos, esa fuerza de correlación. Entonces, si el coeficiente de correlación está entre menos 0.96 y 1, pues sería perfecta y así sucesivamente. Si está entre menos 0.85 y menos 0.95 sería fuerte. Entre menos 0.7 y menos 0.84 sería significativa. ¿Cuál es la diferencia? Aquí en este caso va a haber una línea así. ¿No la dibujo? Eso. Ok, ya ahí la dibujo 2 veces.
Ok, va a haber, o sea, van a ser relaciones que exhiban esa forma con pendiente negativa, y cuando están de este lado que es positivo, pues van a exhibir una forma, un comportamiento así, a mayor, cuando aumenta una, aumenta la otra. Bueno, entonces, pues ahí está como el grado de la fuerza y la interpretación de cómo vamos a interpretar ese coeficiente. Acá tenemos varias asociaciones que se pueden establecer. Miren, todas esas nubes de puntos entre dos variables y el coeficiente de correlación asociado. Entonces, miren, una nube de puntos que se encuentra así tiene coeficiente de correlación 1, como en este primer caso. Raya, por favor, raya. Bueno, no raya. Ah, ya rayó. Listo. Ahí, ese que subrayé 3 veces, porque no me rayaba, entonces ese exhibe una asociación perfecta, positiva, y miren que la fuerza es total, ¿verdad? Y ese coeficiente entonces de correlación pues, va a ser 1. Ese coeficiente de correlación de Pearson va a ser 1. A medida que se dispersan esos puntos, pues la fuerza de correlación disminuye y entonces el coeficiente de correlación también disminuye, como en el caso 2 y en el caso 3. Miren que en el caso 3 exhibe una correlación mucho menor, ¿verdad? Ahí se ve como un sentido positivo, ¿verdad? Que se puede relacionar por medio de una línea recta con pendiente positiva, pero se ven unos puntos alrededor un poco más dispersos. En este caso, pues en este caso la correlación es 0, o sea, no hay una correlación, bueno, el coeficiente de correlación es 0. No existe una asociación lineal entre las variables. Y miren cómo sería la forma cuando comienza en negativo. ¿Sí? Entonces tiene la forma de, a medida que, digamos, una variable aumenta, la otra disminuye. Y de nuevo, entre más cohesionados estén alrededor de una línea recta, pues van a exhibir un coeficiente, una fuerza de correlación más alta. Y el coeficiente, pues numéricamente, pero negativo, va a ser también más alto. Bueno, miren, digamos que en esta segunda parte, en la segunda línea de gráficos, también podemos plantearnos que no todas las veces, o sea, pueden existir varias líneas rectas que pueden dar un coeficiente de correlación de Pearson igual a 1. Pero si ustedes ven, esta línea que tenemos aquí es diferente a esta línea de acá y esta línea es diferente a esta línea de acá, ¿verdad? Pero no obstante de que son diferentes, o sea, tienen diferentes inclinaciones, el coeficiente de correlación en los 3 casos es 1. ¿Por qué? Porque lo que mide el coeficiente de correlación es si yo puedo asociar esa relación a una línea recta, y en los 3 casos pues yo puedo estar asociando una línea recta. Lo que pasa es que esa línea recta pues tiene diferentes pendientes, pero pues yo estoy asociando una línea recta. O sea, en esos 3 casos siempre se va a exhibir una linealidad. Entonces, acá en la parte inferior, si ustedes se dan cuenta, ahí exhiben diferentes tipos de relación entre las variables, solamente que exhiben un tipo de relación que no es lineal. Como esa relación no es lineal, entonces podemos decir, o digamos que el coeficiente, cuando lo calculemos, el coeficiente de correlación de Pearson, pues nos va a dar 0, 0, 0. Miren todas estas diferentes formas. Y estas diferentes formas todas dan 0. ¿Por qué? Porque no hay un comportamiento lineal. Entonces, entre más exhiba un comportamiento de una línea recta, pues, el coeficiente va a variar entre -1 y 1. Si no exhibe el comportamiento de una línea recta, pues entonces no va a ser 0. ¿Ok? Vamos a pasar. Bueno, esto es más de lo mismo. Y acá entonces ya hemos terminado pues toda la explicación. Ahora nos vamos a hacer un ejercicio en Excel. En realidad 3 ejercicios en Excel de cómo vamos a calcular eso.
Entonces, tenemos 3 ejemplos aquí que están dados en las 3 hojas. Y el primer ejemplo nos dice, bueno, aquí hay una serie, ¿verdad? Una serie histórica del gasto público en el país, dado en millones de dólares. Bueno, el gasto público en el país en educación, ¿sí? Dado en millones de dólares. Entonces, aquí está el año, entonces, digamos, en el 2017, pues 12 millones de dólares, ¿sí? Se gastó el país en educación y así sucesivamente. Aquí el primer dato que nosotros tenemos en la serie es que en 1999 teníamos un gasto en educación de 4 millones de dólares. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es, o que me dicen aquí el ejercicio, es realizar un gráfico de dispersión. Pues vamos a ver qué asociación hay entre esas dos variables y a medida que aumenta el año, también se exhibe que el comportamiento es que el gasto público en educación también haya aumentado. Segundo, hallar el coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí? Y tercero, vamos a interpretar el sentido y la fuerza de correlación entre las dos variables. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el gráfico de dispersión? Bueno, en Excel lo que vamos a hacer es, primero, vamos a seleccionar mi conjunto de datos, ¿verdad? Lo seleccionamos aquí en azulito y nos vamos a ir aquí a insertar en la parte superior, en la cinta superior, nos vamos a ir aquí a este gráfico de acá, insertar gráfico de dispersión X y Y. Aquí, ¿cuál sería mi variable X? Mi variable X pues sería el año y mi variable Y sería el gasto en educación. Bueno, entonces aquí insertamos un gráfico de dispersión con estas dos variables. Miren que aquí me dice que qué tipo de gráfico quiero y quiero este de los punticos que es el que estamos viendo. Entonces acá ya tengo, miren, automáticamente me genera mi gasto de dispersión y donde me indica que, por ejemplo, este puntico de acá, si yo me paro, agregar etiquetas de datos, por ejemplo. Ah, mejor no. Si yo me paro en este puntico, vamos a centrarnos acá. Me los voy a señalar. Si me paro en ese puntico, el puntero ahí me dice que ese es el dato de 1999 y que ese dato de 1999 es un gasto de 4.200 millones de dólares. Entonces, miren, aquí está 1999 asociado con 4.282 millones de dólares. Entonces, aquí viene en el eje horizontal, vienen los años y en el eje vertical viene el gasto asociado a educación en el país. Entonces miren cómo a medida que ha pasado el tiempo, si ustedes se dan cuenta aquí por nuestro gráfico de dispersión, este gráfico de dispersión nos va a permitir analizar que a medida que han pasado los años, el gasto en educación también ha aumentado, ese gasto público. ¿Sí? Se dan cuenta que hay una correlación positiva, o sea, hay una correlación positiva que a mayor, o sea, digamos que a medida que aumenta mi variable en el eje X, también aumenta mi variable en el eje Y. Ahora, este gráfico que tengo acá, yo podría decir o podría plantear que puede haber una correlación lineal entre esas variables, ¿cierto? O sea, yo podría establecer una línea recta que me prediga así como que alrededor de esa línea están todos los puntos y yo pueda decir algo acerca de la relación, pero ya con un modelo teórico podría ser, sí, podría ser. Pero lo primero que yo tengo que ver es si esa relación lineal existe. Bueno, y esa relación lineal existe y la voy a comprobar si existe con el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el coeficiente de correlación de Pearson? Entonces, vamos a utilizar una fórmula en Excel, la vamos a poner aquí. Entonces, aquí vamos a poner nuestro R igual. Y este R va a ser igual a ¿qué? Entonces, aquí en coeficiente, miren, esta fórmula que tenemos acá, coef.d.correl.
Este va a ser la fórmula que nosotros vamos a utilizar para hallar el coeficiente de correlación. La seleccionamos, ¿sí? Aquí puede ir un igual o un más para poder abrir, si ustedes pueden colocar igual. Coef.d.correl. Y acá vamos a seleccionar las dos matrices las dos series de datos que nosotros intentamos relacionar. Entonces, esas dos series de datos, pues por un lado van a ser los años, seleccionamos ese conjunto de datos, punto y coma, y seleccionamos nuestro segundo conjunto de datos en el Excel, ¿sí? Que va a ser el gasto en educación. Cerramos paréntesis y miren que eso nos da un 0.92. 0.92, ese es mi coeficiente de correlación de Pearson. Positivo, si es positivo me indica que la correlación es positiva, es decir, que a medida que aumenta una, la otra también aumenta la otra variable. En este caso, a medida que aumenta el año, también aumenta el gasto en educación y ese valor es de 0.92, que si nosotros nos vamos a nuestra tablita de fuerza, esta que teníamos acá, algo que está entre 0.85, un coeficiente que está entre 0.85 y 0.95 exhibe una correlación fuerte. Es decir, que esa asociación está muy pegadita a una línea recta, o se puede, digamos, modelar con una línea recta y esa asociación, digamos, sería o uno esperaría que fuese bastante buena. Bueno, con esos datos que tenemos ahí, o los datos históricos del país. Pasamos de nuevo a nuestro ejemplo. Entonces, esa correlación fuerte entre las variables, si ustedes se dan cuenta ahí en esa línea roja que nosotros hemos dibujado alrededor de los puntos, pues los puntos están medianamente cercanos, ¿sí? Si hubiesen estado más cercanos, hubiésemos hablado de una correlación perfecta, ¿verdad? Entre más se alejen de la línea, pues la fuerza va a ser cada vez más débil, la fuerza de correlación. Entonces, acá hemos hecho, digamos, el tercero con esta. Interpretar el sentido y la fuerza de la correlación de las dos variables. Ahí me quedó mal escrito. Acá. Entonces, en este caso, entonces, el sentido positivo. A medida que una aumenta, la otra también aumenta. Y la fuerza de correlación fuerte entre las dos variables, es decir, que hay una aglomeración de punticos alrededor de esa línea, de esa asociación lineal. O sea, están bien compactos. Bueno, ese entonces sería la interpretación. Entonces, pues digamos que a grandes rasgos, como de una manera descriptiva acá, podríamos decir que entonces hay una relación positiva con base en el coeficiente de correlación de Pearson, hay una relación positiva entre el año y el gasto en educación. ¿Okay? A medida que aumenta el año, pues aumenta el gasto en educación y que esa relación puede ser explicada o tiene una correlación fuerte asociada a una dependencia lineal. Bueno, vámonos con un segundo ejemplo. Y en este segundo ejemplo tenemos una matriz. Bueno, en esta matriz también, digamos, tenemos unas tasas de alfabetización de hombres, mujeres, adultos, de jóvenes mujeres, de jóvenes hombres y tasa de alfabetización de jóvenes en general. Bueno, a medida que ha pasado los años. Entonces, en esta serie, lo que se ha hecho es medir el nivel de alfabetización de acá en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, digamos, no todos van a ser iguales, porque, por ejemplo, uno esperaría que hubiese diferencia entre la tasa de alfabetización, o sea, quienes saben leer y escribir en Colombia, entre jóvenes que, por ejemplo, la tasa de alfabetización de adultos, ¿sí? De pronto una persona ya mayor pues no tuvo tanto acceso a aprender a leer y escribir como lo tiene un joven. De pronto hoy en día hay muchísimas más facilidades para aprender. Entonces, miren que efectivamente eso se puede ver acá. En un caso, la tasa de alfabetización es del 98.67%,
mientras que en otros, en adultos, ya que no son jóvenes, es de 94.65%. Entonces, hay una tasa más alta de alfabetización entre las personas jóvenes que entre las personas adultas. Pero bueno, eso miren que ha venido modificándose con el tiempo, porque antes obviamente era menor el nivel de alfabetización que digamos, que lo que es actualmente. O sea, antes había menos, ahora hay más nivel de alfabetización, o sea, hay más gente alfabetizada, la que sabe leer y escribir. Entonces, ¿qué nos piden? Pues nos piden realizar un diagrama de dispersión. Vamos a realizar un diagrama de dispersión con respecto a este de los adultos, los años digamos, los años versus los adultos y también la tasa de alfabetización con respecto a los jóvenes. Vámonos con el primero. Bueno, y los otros que están acá es tasa de alfabetización en adultas mujeres, tasa de alfabetización en adultos hombres, tasa de alfabetización en jóvenes mujeres y tasa de alfabetización en jóvenes hombres. No son las otras columnas que tenemos ahí en nuestra tabla. Entonces, la que nos van a interesar, se los vamos a señalar. Primero va a ser esta. Bueno, aquí no es fecha, aquí sería como más bien año. Con esta de acá, la conjunta entre hombres y mujeres. Bueno, entonces vamos a hacer nuestro diagrama de dispersión y entonces nos vamos aquí en la cinta de arriba del Excel, nos vamos a insertar. Vamos a insertar un gráfico de dispersión, ¿verdad? Aquí, gráfico, ok, pero como están señalados unos datos, no quiero que estén señalados. Aquí ya. A ver, un gráfico de dispersión. No, tengo que señalarlo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, primero seleccionamos nuestro conjunto de datos acá y seleccionamos también este conjunto de datos acá. Bueno, o sea, ahí tengo seleccionados los dos conjuntos de datos. Ahora sí vamos a poder hacer nuestro diagrama de dispersión. Y miren el diagrama este que tenemos aquí. Ok, aquí hay unos años faltantes. Miren en la serie de datos viene de 1993 a 1996, de 1996 pasa a 2004. O sea que durante esos años no se calculó, miren ese vacío, este hueco que hay aquí, no se calculó una tasa de alfabetización en el país o no hay datos en el país de la tasa de alfabetización. Bueno, pues digamos que nosotros como nos queremos es unos datos recientes, ¿verdad? Unos datos recientes, pues digamos, vamos a seleccionar, vamos a omitir los dos últimos y vamos a seleccionar esto de 2004 en adelante para que no hayan datos faltantes. Claro, que aquí hay un periodo en el 2013, también que vuelve a haber un dato faltante, y ese en el 2013 no hay un dato, en el 2012 tampoco hay otro dato, pero aún así ya podemos establecer una nube de puntos, ¿verdad? Esa nube de puntos va a ser entonces mi diagrama de dispersión. Exhibe una línea recta, o sea, exhibe como si fuese una relación positiva, sí se puede ver, parece que los puntos están muy unidos alrededor de una línea recta que yo podría plantear de esta forma. ¿Cierto? Entonces, están como una tendencia que tiene una tendencia que es positiva, bueno, una relación positiva, y aparte parece que fuese una fuerza también bastante alta. Bueno, bastante alta. Eso quiere decir que a medida que ha pasado el tiempo, la tasa de alfabetización en los adultos también ha aumentado. ¿Sí? Eso es lo que se esperaría. O sea, nosotros no esperaríamos que a medida que pasa el tiempo no aumente el número de personas o no aumente la proporción de personas que saben leer y escribir. Bueno, porque tenemos muchísimas más facilidades. Entonces ahora, pues, ¿cómo vamos digamos, a verificar esa correlación positiva? Entonces esa correlación positiva la vamos a verificar con el coeficiente de correlación de Pearson. Es el que hemos estado trabajando durante toda esta sesión. Entonces, ¿cómo lo vamos? Coeficiente de correlación, pues con la fórmula
Entonces, coef.d.correl, vamos a seleccionar mi primera matriz, que va a ser esta de años. Seleccionamos acá. Punto y coma, nuestra segunda matriz. Seleccionamos aquí, cerramos paréntesis, damos Enter. Y entonces miren ese coeficiente de correlación tan alto que nos dio. O sea, aquí entonces este R es igual a 0.97. Entonces nos dio primero, el signo es positivo. O sea, hay una correlación positiva. El sentido de esa correlación es positivo. Es decir, que a medida que uno aumenta, o sea, los años aumentan, también aumenta el nivel de alfabetización. Y segundo, parece ser que según el coeficiente de correlación de Pearson, esa correlación es perfecta. O sea, vamos aquí a esa fuerza de correlación y miren que si está entre 0.96 y 1, esa correlación es perfecta. Como nos dio 0.97, estaríamos hablando de una correlación perfecta. Es decir, que hay una asociación lineal perfecta entre entre la variable año y la variable tasa de alfabetización, ¿sí? Esa sería pues nuestra interpretación. Entonces, interpretar el sentido y la fuerza de correlación entre las dos variables. Entonces, primero, el sentido positivo, aumenta el año, aumenta la tasa de alfabetización, y la fuerza de correlación, pues tenemos una fuerza de correlación altísima, 0.97, o sea, una fuerza perfecta, una fuerza de correlación perfecta, lo cual indica que esos datos se comportan de una manera muy, muy lineal. Bueno, ahora vamos, entonces este podría ser entonces diagrama de dispersión, vamos a denotarlo así, diagrama de dispersión de la tasa de alfabetización. Alfabetización en adultos. Ahí tenemos ese análisis. Ahora, vámonos con el otro que les propuse y es, bueno, no, ya. Ahora, les propuse el otro y es tasa de alfabetización de jóvenes, ¿verdad? Aquí en jóvenes. Entonces vamos a hacer con este, vamos a señalarlo en ese mismo colorcito amarillo. Ahora vamos a, digamos, hacer el análisis con esa tasa de alfabetización en jóvenes. Ok. Vamos a hacerlo aquí al lado. Se me va a mover la. Listo, vamos a hacerlo aquí al lado que no se me dañe mi línea recta. Y esto lo voy a mover acá. Listo. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que vamos a cambiar mi conjunto de datos. Entonces voy a seleccionar año, este conjunto de datos en el Excel hasta 2004. Y voy a seleccionar aquí la tasa de alfabetización de jóvenes también. Recuerden que ¿cómo seleccionamos los dos cuando no están unidos? Cuando están aquí como juntos, es fácil seleccionarlos en el Excel, pero cuando están separados en columnas, nosotros los podríamos unir, eliminar digamos, estas columnas que están en el centro, ¿verdad? Para que esta que tengo aquí me quede junto con la tasa de alfabetización de jóvenes y poderlo graficar. En este caso no las voy a eliminar, sino que voy a seleccionar la primera columna, presiono la tecla Control y selecciono la segunda columna. Arrastro aquí. Entonces, con la tecla Control sostenida puedo hacer esto que acabo de hacer, seleccionar una columna diferente, que no estén unidas, ¿sí? Entonces, aquí seleccioné la A, aquí seleccioné la G también. Entonces, voy aquí a insertar en la fila, en la cinta superior de opciones, insertar en nuestro Excel, y en la parte de gráficos voy a seleccionar gráfico de dispersión. Y voy a seleccionar este gráfico de punticos. Vamos a borrar esa línea.
Entonces, aquí en esta segunda, que sería como el diagrama de dispersión, pero en tasa de alfabetización de jóvenes, también voy a poder exhibir, pues pareciera que hay también un comportamiento positivo, ¿cierto? A medida que aumenta el año, pues aumenta también la tasa de alfabetización. Pero ese comportamiento que tenemos ahí, pues la verdad es, o sea, el primero en adultos se veía más bonito, o sea, la relación lineal parecía como más clara que esta segunda que tengo acá. ¿Por qué? Porque esta segunda que tengo acá, si yo paso una línea, podría ser como una línea de este estilo, una línea recta, algo así, ¿cierto? Sería como que estuviese alrededor de esos puntos, o sea, ese comportamiento lineal. Bueno, vamos a ver qué nos dice de ese comportamiento el coeficiente de correlación de Pearson. Vamos a graficar nuestra línea anterior acá. Listo. Entonces, si ven, digamos que en la gráfica 1 los puntos estaban como más cercanos, no sé, se me hace, en la gráfica 2. Vamos a ver si ese coeficiente de relación que nos dice. De nuevo, planteamos nuestro coef.d.correl y seleccionamos nuestra primera matriz, que es la de matriz de los años, o pues digamos nuestro primer conjunto de datos. Aquí, punto y coma, seleccionamos el segundo conjunto de datos, que ahora es tasa de alfabetización de los jóvenes, y cerramos con paréntesis. Y efectivamente, muchachos, miren esto que nos dio. Aquí hay un coeficiente de correlación de 0.91. A pesar de que es alto, es una correlación fuerte, ¿sí? Vamos a la interpretación y al sentido. Bueno, primero el sentido es positivo. Eso quiere decir que a medida que han pasado los años, también se ha aumentado el nivel de alfabetización entre los jóvenes. Pero también podemos decir que esa fuerza de correlación es fuerte. O sea, se podría modelar o, digamos, tiene forma de una línea recta. O sea, se podría esperar ese comportamiento, así teniendo en cuenta el comportamiento histórico. Ahora, recuerden que si es 0.91, nos vamos aquí a nuestra tablita de diagramas de dispersión de fuerza. Entre 0.85 y 0.95 es una correlación fuerte. O sea que en realidad es bastante alta, bastante, pues, digamos, significativa acá esto. Pero si nosotros comparamos la de adultos versus el R de adultos, vamos a seleccionarlo acá. No me gusta. Con este R que tenemos aquí, pues nos damos cuenta que hay una mayor, digamos, se puede modelar mejor un comportamiento, esa relación entre las dos variables mediante una línea recta se puede modelar mejor en la tasa de alfabetización de adultos que en la tasa de alfabetización de jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren que acá el coeficiente de correlación de Pearson pues dio mucho más bajo, 0.91, bueno, 0.92 en realidad si le quitamos tantos decimales y a este da 0.97. Entonces, uno da 0.92 en jóvenes y el otro da 0.97 en adultos. O sea, este tiene una mejor tendencia lineal que este que tenemos acá. Igual, los dos son altos, o sea, en términos estadísticos, los dos podrían ser modelados o exhiben un comportamiento lineal.